Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Tómate de todo el café y luego ya. Yo nomás quiero decir que por eso a la gente de la iglesia le sugerimos tapas, ¿verdad? En sus... Ya, pues, ya. No, lo bueno es que cayó en esos cojines raros. Fue un error de cálculo. Sí, el episodio anterior tuvimos un accidente de café. Esperemos que este episodio no haya accidentes. Así, no, ya quite todo. Pues tú eres el del riesgo, ¿eh? Ay, sí, yo soy el único que tiene ahí café. Oigan, yo no supero la verdad. Lo estábamos platicando en el episodio anterior. El drama de David en este salmo. O sea, sí es muy poético y todo, pero... O sea, devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Se me hace mucho. O sea, sobre todo pensando que David era un hombre que hasta lo calificaron de sanguinario. Bueno. Y que Dios mismo no lo dejó construir el templo porque tenía mucha sangre en sus manos. O sea, por violento y sí, o sanguinario. sea, era un guerrero... Pues era... De Yo me alto lo imagino nivel. escribiéndolo porque, o sea, no es como que alguien lo registró mientras él lo clamaba. Era el... Ahora, ¿qué pondré? Escribiendo sus canciones. O morir. Con los pies así. Sí. Así de costadillo boca abajo. ¿Quién no vio eso? Porque está escuchando. Imagínense una chava en sus 14 años hablando por teléfono en los 80s, boca abajo en su cama, así con los Enredando pies así. el cable del teléfono. Así se imaginó el pastor. Con los pies al aire. Sí, Jaime se lo imaginó, por eso te rías. ¿Cómo puedo expresar esto de la mejor? El brillo de mis ojos. Sí. Sí, lo así de regresando de matar a quién sabe cuántos, ¿no? Sí, pero el punto bueno en el que estábamos es que precisamente las emociones pues son bien reales, ¿verdad? Y las emociones son fuertes y revelan necesidades que están ahí colocadas que no son necesariamente pecaminosas. O sea, lo que está haciendo David no podríamos decir que es totalmente justo ni a lo mejor totalmente pecaminoso. Nomás podemos decir que es como muy humano. Natural. Ajá, o sea, a lo mejor no diríamos así, ¿verdad? Que el brillo de mis ojos se va a apagar y me va a morir si no me lo regresan. Y si no saben de qué estamos hablando es porque no has escuchado el episodio anterior. Sí lo tienen que oír porque Tienen es que como escuchar. continuación. Todo es continuación de todo, entonces Bueno, no sí. se vale. Sí, Váyanse desde el principio. Sí, desde el principio. Estamos analizando los salmos, bueno, uno en particular, el Salmo 13, y estábamos viendo que hay cierta estructura en los salmos, donde que se divide en tres partes. La primera es donde Dios permite, porque yo creo que eso es lo adecuado decir, Dios permite que vayamos a Él y derramemos nuestro corazón delante de Él, permite que le expresemos cómo nos sentimos, qué es lo que estamos sintiendo, cuáles son pues las emociones que estamos experimentando. Y luego, en un grado de misericordia y de gracia que no puedo entender, también aceptas que le digamos lo que tiene que hacer. Bueno, no se escucha, no que lo acepte como tal, pero Lo tolera. Sí, lo tolera. Yo creo que ahí, digo, no lo sé, ¿verdad? Pero se me hace que sí es como una tolerancia así de que, mira. Sí, es como si abriera un espacio y a ver, brinca y haz así como, descárgate, o sea, saca lo que traes y luego ya. Entonces en esa segunda parte es eso, que lo que hacemos una otra vez es tratar de darle soluciones a Dios acerca de lo que tiene que ser respecto a mi problema. Escucha nuestras peticiones. Sí. De otra manera más Sí, digerible. es más, Sí. Sí, pero porque si se fijan, otra vez es una de esas maneras que, digo, esas frases que decimos, Dios escucha nuestras peticiones, pero no profundizamos mucho en lo que se trata y es esto. Perdón. Sí, y creo como, o sea, lo estamos diciendo así como medio gracioso, pero en realidad sí tiene que ver con el amor que Dios expresa hacia sus hijos, porque es lo mismo que nosotros hacemos con ellos. El hecho de que mi hijo esté llorando y voy y lo abrazo y me lo siento en una pierna y en las piernas y le digo, a ver, ¿qué está pasando contigo? Y ahí entre ellos, es que me dijeron que esto y que el otro. Es exactamente lo que hace con nosotros. Entonces creo que es una expresión del amor de Dios hacia nosotros, escucharnos. Y nos deja ver qué es lo que a Dios le interesa. Sí. No es nada más, no es nada más que hagamos cosas correctas o dejar de hacerlas incorrectas, sino una relación. Que es la parte principal. O sea, ni siquiera yo creo que en ese punto
ni lo que pasó ni lo que va a pasar es lo importante, sino la relación que se está gestando o que está sucediendo en ese momento del problema, donde nos tiene ahí en sus brazos, nos está escuchando acerca del problema que tenemos y con amor nos apapacha, nos tranquiliza, nos ayuda a controlar esas emociones. Y yo creo que esto es algo muy importante para muchos vatos de escuchar. O sea, para hombres. Porque creo que las mujeres se les da más el acercarse a Dios así. Digo, como vatos también sí lo hacemos, pero a veces no muy honestos, porque creemos que pues yo soy el que tiene que sacar la solución. Y es que si lo piensas, por ejemplo, nosotros como padres de familia o como responsables de nuestras familias, pues tampoco va tu esposa, si hay un problema y tú vas y lloras con tu esposa, pues decir tu esposa, ¿y yo qué hago? Entonces, el hecho de que podamos hacer eso con Dios, porque muy seguramente tu esposa va a acudir a ti. Tú tienes que acudir a Dios. Sí, y tú tienes que estar firme para poder ser el soporte de ella. Entonces, pues uno acude a Dios y es la misma manera, es derramar hacia el corazón. Y precisamente por eso lo digo, porque muchos se quedan ahí. O sea, yo soy el tope y yo soy el que tiene que sacar la solución. No puedo mostrar... Vulnerabilidad. Ándale, vulnerabilidad. Sí, iba a decir debilidad, pero vulnerabilidad. Sí, como nomás me tengo que aguantar y no es el punto, ¿verdad? Porque de los hombres que son varoniles en la Biblia, David sería en la lista así del top 10, seguro. Sí. Pero ese espacio de ir con Dios, porque no está llorando con ninguna de sus esposas. Ibas a decir el nombre de su esposa y no hay una. con ¿Cuál de todas? sus muchas esposas. No, tampoco está haciendo este proceso tan íntimo, porque es algo muy, muy, muy íntimo. Tampoco lo está haciendo con sus generales. Perdón, así entre paréntesis, yo creo que con la última que iría sería con Abigail, ¿no? O sea, conociendo el antecedente de ella, de que pues yo voy y resuelvo todos los problemas que están pasando de su anterior esposo. Así como que no, con ella no voy. Ella no. Y me imagino a David, no sé cómo estos salmos salieron y por cómo los tenemos ahorita, pero imagínense a David pensando, esto era entre yo y Dios, o sea, esto era algo entre... Sí. ¿Quién ventiló todo esto? ¿Quién agarró mis cosas? Sí. ¿Quién agarró mi diario? Diario, sí. Sí, pero no, yo sí creo que es muy importante que los hombres escuchemos esto porque necesitamos un refugio donde, o sea, digo, la imagen que se ha usado mucho, ¿no? De que Dios y luego está el hombre y luego la mujer y así, ¿no? Pero sí, realmente muchos hombres creen que ellos son lo máximo así en sus familias y ya arriba de ellos no hay nada. Y pues no, o sea, aquí vemos a David buscando a Dios y como deberíamos de hacerlo. Refugiándose, yo creo que es lo importante, refugiándose en él. Muchos hombres no nos permitimos como expresar esa necesidad de no sé qué hacer o de desesperación. A veces ya en un punto muy crítico. Sí. O sea, cuando ya las cosas están muy mal ahí sí. Pero mientras creo poder tener el control, no necesito a Dios. Creo que es más natural para una mujer buscar esa... Y lo puedes ver hasta los domingos. A veces durante el tiempo de alabanza, que pues el ambiente también se presta, ¿no? La luz está un poquito más baja, y es un tiempo donde, no sé, estamos como vulnerables también al estar alabando a Dios. Pero es mucho más frecuente que veas a mujeres que en ese tiempo, pues, que vienen con su necesidad o problemas o lo que sea y se descargan ahí, y están llorando y están, pues sí, así derramando su corazón delante de Dios. Y es mucho menos frecuente ver hombres en el mismo estado. O sea, es como, no sé si es más natural o más, no sé exactamente qué es para pues es que batallamos en esta área, yo creo, como hombres. O sea, es una característica de nuestra naturaleza, de las fallas que hablábamos, de independencia, de yo tengo el control. Sí. Eso. Ahora, ojo, no estamos diciendo que no hablen con sus esposas. Sí, o sea, ¿no? Sí es importante que las escuchen. Yo, como muchas veces lo has dicho tú, Rafa, de que la esposa es la provisión de Dios para nosotros y muchas veces Dios nos habla a través de ellas. Entonces, somos equipo. Sí, sí, escúchenlas. Bueno. Sí. Bueno, pero habíamos dicho que el Salmo, el episodio pasado lo dejamos ahí mocho. En el 4. Ajá, estamos en Salmo 13 y lo dejamos en el versículo 4. Y no terminamos la idea de lo que queríamos expresar, que decíamos, bueno, está la parte natural de cómo reaccionamos normalmente ante una situación, cómo es que
normalmente terminamos una oración donde nos acercamos en desesperación, le proponemos ideas a Dios y ahí la dejamos. Pero lo vemos Sí. como David Como hay entendía. de pronto hay un cambio de rumbo, o sea, y es muy repetitivo en los salmos. Hay un punto en donde realmente algo sucede que la dinámica de la oración es otra, o la dinámica de esa plática que está teniendo con Dios cambia. No sé si les parezca que lo lea así todo corrido, como para el contexto. Sí, sí, sí. Atrás. Empieza el Salmo 13 y dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Vuelve el brillo en mis ojos, que es lo que decíamos ahorita, o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Ese es el antecedente. Ahí vimos las dos primeras partes. Y aquí es donde hay un claro cambio, donde ya no es la carne, o sea, ya no es la fuerza de nuestro corazón o la fuerza la que habla. Cambia totalmente. Es como que la intervención de Dios en nuestro corazón. Y luego dice: pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Sí, un cambio completamente. O sea, parece otra cosa, ¿no? Sí, es que casi las podría separar como dos cosas diferentes. Uh-huh. Pero yo creo que aquí lo importante es que entra el tema de la fe. Porque no creo que la emoción haya cambiado. Uh-huh. Sí, que haya dejado de sentir. Sí, o sea, si la angustia es tan profunda y cuando has estado en una situación problemática, la angustia no se va. no se va. Uh-huh. O sea, pero cuando entra la fe, como que es otra cosa. Donde, o sea, él está, pero yo confío. O sea, así me siento, pero yo confío. O sea, están interactuando las dos. No es confío y desaparece por completo mi emoción. La necesidad ya cambió. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se traslapan, pues. Uh-huh. Y es que se traslapa como la realidad física y emocional con la realidad espiritual. Uh-huh. Y que Uh-huh. realmente, en términos bíblicos, es la real. O sea, Uh-huh. es más importante la realidad espiritual que la física y emocional. Porque Dios está viendo las cosas desde otra perspectiva mucho más amplia. O sea, para Él no hay tiempo, para Él no hay espacio y nosotros estamos limitados. La primera parte está limitada por tiempo y espacio, por así decir. Digo, si nos Uh-huh. metemos en... Tampoco está... No explica así, ¿no? Pero... Y en materia. Sí. Tiempo, espacio y Pero materia. ya después entra un aspecto que es la fe, que no se puede medir. O sea, por eso es difícil de entender cómo estas dos tienen que ver una con la otra, pues porque una está por encima de la otra. O sea, la fe, la confianza que David le tiene a Dios es porque sabe que Él está por encima de todo esto. Sí, de todas las circunstancias. Uh-huh. Y como decían ahorita, o sea, no es que se vaya, no es que se acabe, no es que se solucione. O sea, al terminar esa parte de la oración, no es que, ya volteaste a verme y ya lo solucionamos. Uh-huh. No, o sea, las circunstancias son exactamente las mismas, pero la condición del corazón es otra. Y está padre como dice, porque dice en el 5, pero yo confío en tu amor inagotable. Sí. O sea, es como un pero, es como, ok, todo esto está pasando, pero no importa. Decía Marcial, no, Sí. todo lo que está antes de un pero no cuenta. O sea, es como si se desecha. Siempre que hay un pero, lo que está antes del pero se desecha. Es como si no contara, como si no valiera. Uh-huh. Pierde el valor respecto a lo que está después del pero. Sí. Y alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver el amor de Dios con esto? O sea, digo, tal vez es fácil unir los puntos ya después de haber analizado todo, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver todo lo que acaba de decir con decir, pero confío en tu amor inagotable? ¿Qué tiene que ver el amor de Dios con todo esto? O sea, alguien podría pensar eso, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo podríamos unir estas dos ideas? O sea, ¿qué tiene que ver todo lo que está pasando con el pero confío en tu amor inagotable? ¿Cómo lo relacionarían ustedes, pues? Pues tiene que ver ahí también con lo último que dice, porque Él es bueno conmigo. Uh-huh. O sea, el hecho de que creas que Dios es bueno cambia las cosas, cambia la perspectiva de las situaciones, del dolor, de lo que estás enfrentando. El hecho de entender que Dios es bueno, porque gran parte de las broncas que tenemos y de las dudas que nacen en nuestro corazón es porque dudamos que Dios es bueno. Uh-huh. Pues yo pienso que ese fue el problema para Adán y Eva. Uh-huh. O sea, la desobediencia vino de la desconfianza, donde el engaño de la serpiente era,
hay algo que Dios no les quiere dar, que podría dar, pero no quiere que tengan. Y pues en ese caso era cierta capacidad o cierto poder, ¿no? En este caso es, Dios podría rescatarme y me lo está negando. Eso es lo que está en cuestión, ¿verdad? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué no me rescata? Si Dios es bueno y me ama, ¿por qué no me saca de esta situación? Si Dios es todopoderoso, ¿Por qué puede no usa hacerlo. ese poder a mi favor? Pero entonces, si te vas más arriba y bueno, pero voy a confiar que Él es. No es por lo que hace, sino por quién es. Entonces, aunque las circunstancias siguen siendo la misma, su refugio real, su descanso está en quién es Dios. Pero es como que se lo está recordando, así como que tengo que recordar quién es Dios y qué es lo que yo creo. Porque si la realidad la determinaran los sentimientos. O la realidad de lo que vemos. Ajá, o sea, están las circunstancias, como dices, lo que vemos y lo que siento. No, pues no, ya no hay, ahora sí que no hay remedio, pero David se va a otra cosa. Que es, me siento así y las circunstancias están así. Sí estaba en peligro, o sea, varias veces en peligro de muerte, pero tengo que recordar. Y como que es así como que no, yo sé quién es Dios. Por eso en otro salmo dice, válgame el de alma mía. O sea, como que se habla a sí mismo, así que ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te angustias? Recuerda, o sea, como que... Sí, como que se ubica él mismo, ¿no? O sea, es como que ubica a su ser, a su emoción, ubica a su pensamiento y a sus sentimientos. Los ubica en una realidad que no se ve, una realidad que no se siente, que no se escucha, que va en contra de todo lo que sus sentidos están percibiendo, pero es real. Y es que queremos definir a Dios por lo que alcanzamos a ver. Digo, es lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Pero queremos definir el carácter de Dios según lo que está pasando en nuestro alrededor. O sea, si Dios está en silencio, entonces Dios es así. Dios no me hace caso. O Dios, a veces es... No importa. O sea, lo que está haciendo aquí David es... No importa lo que está pasando. Esta situación no define quién es Dios. Lo que define a Dios es lo que Él dice de Él mismo. O sea, y esto también va a hablar más adelante de lo que Dios opina de nosotros. O sea, la situación que está pasando no me define, porque esto nada más es un plano terrenal, pero ¿qué es lo que Dios opina? O sea, que es más importante lo que Dios dice de Él mismo y de mí. Eso es súper importante de quién es Dios, porque Dios es bueno no por lo que me está pasando a mí. O sea, no porque me pasen cosas buenas, porque solemos decir mucho eso. Nos está yendo bien, sí, es que Dios es bueno. Sí. Pero no sé si lo decimos cuando andamos pasando por cosas raras o tristes. Y eso es lo raro de la fe. O sea, ese es el punto donde mucha gente choca con el concepto de la fe. Sí. No sé si te acuerdas de una visita que tuvimos aquí en la iglesia. No sé, pues mejor cuéntala tú. Se me hace muy ilustrativo eso. Sí, pues están muy bendecidos, fue el comentario, ¿verdad? Están muy bendecidos. Y pues sí, por el local, por el número de sillas o el edificio grande, o sea... y ni siquiera es grande, o sea... Ajá, pero, o sea... Sí, pero en comparación, ¿verdad? El comentario fue a que vieron el edificio en el que estamos. Digo, no es la gran cosa para lo que no lo conocen. Pero la verdad es que estamos súper agradecidos por él porque está bonito y nos encanta. Y más en contraste donde estábamos, ¿verdad? Con el ducto de aire cayéndose encima de la gente, ¿verdad? Pero... Entonces el comentario de este brother fue, han sido muy bendecidos. Entonces, así se oye, pues como, pues sí, o sea, pero no estamos muy bendecidos por eso. Entonces, o antes no estábamos bendecidos. Exactamente. O Dios no era bueno antes de las cosas obvias o materiales. Así es. Entonces, el hecho de, como dice Dani, el hecho de que podamos afirmar que Dios es bueno, no lo basamos en lo que me está ocurriendo a mí. Dios es bueno porque así es Él. Ni en lo que sentimos. Ni en lo que sentimos. Porque yo creo que también muchas veces, o sea, como lo que sentimos es real. Dejamos que también o sea, aparte de las circunstancias, esa es una. Como decías, filtramos a Dios a través de las circunstancias, pero a veces también lo filtramos a través de las emociones. Entonces, como son tan reales y la verdad es que son muy poderosas, son muy fuertes, dejamos que definan a Dios. Y yo tengo un problema bien serio con toda una teología que ahorita está muy grande. No es nueva, o sea, no es tan reciente, ya tiene varios años. Que es, para poder tener una vida espiritual sana, necesitas primero tratar con tus emociones. Una espiritualidad sana se deriva de emociones sanas. Y yo pienso que es al revés. Es al revés, sí. Ayer estaba platicando con Wendy de unas cosas
que tenía que ver con las emociones y hablamos de eso. O sea, es que yo creo que detrás de la fe van las emociones y a veces muy atrás, como le está pasando a David. O sea, lo que él siente es bien real. Siente abandono, siente que Dios no lo ama, siente que Dios se le olvidó, que Dios no está usando su poder a su favor, lo que sea. La angustia es muy real. Hasta el brillo de los ojos se le apagó. Pero detrás de la fe, eventualmente van a ir las emociones en algún momento. Y yo creo que primero es mi vida espiritual y después las emociones. O sea, ese orden se me hace bien importante porque como las emociones sí están ahí, a veces dejamos que es que así me siento. Entonces, y queremos tratar con lo que siento en lugar de con lo que Dios es. Digo, a mí me sirve mucho como imaginármelo en tal vez como más mi mente de ingeniero, pero me lo imagino como ¿qué afecta a qué? O sea, ¿qué impacta a qué? Sí, Por lo general. que está sometido a bien que, ¿no? lógico todas. Sí. Porque yo lo separo como en 3 áreas, tal vez hay más, ¿no? Pero la realidad de lo que está pasando, la circunstancia, mis emociones y la fe Ujú. de la realidad de lo que Dios dice y es. ¿Qué orden le doy? O sea, lo normal o lo común más bien, no normal, pero lo común es la circunstancia impacta mis emociones. O sea, si algo malo está pasando, pues me siento triste. Y eso afecta a mi fe. Y la fe se queda hasta el final. O sea, ¿y de qué depende de fe? Mi fe de las circunstancias. Entonces, Sí, ¿qué en ese tengo que orden, hacer? pues, sí. Lo que tengo que hacer es cambiar las circunstancias para entonces estar bien y entonces que mi fe se ponga en el lugar correcto. Pero lo que vemos es que la fe entra como, ni siquiera antes, es como encima de todo eso. Encima. Ujú. No importa. No que no importa lo que está pasando, sino es independiente. Sí, es como están supeditadas, se dice, o están Pues, sujetas, pues. Ándale. Ujú. O sea, mis emociones, mis pensamientos, mis actos, porque Ujú. Sí, por eso creo que hay Ajá. más derivadas. Sí, de hay eso. más sí. cosas. Todos van abajo de la fe. Tienen que ir abajo de la fe para que tomen su lugar correcto. Pero es cierto lo que dices. O sea, cómo funcionamos generalmente, dejando esto de lado, es con algunas personas es lo que siento, y luego lo que hago, pues funciona en base a lo que siento. Ujú. Y luego, o mi fe está sujeta o está abajo de lo que me está pasando, de las circunstancias y de lo que estoy sintiendo. Sí. Total que se hace un caos. Pero si todas esas cosas las ponemos abajo de la fe, todo toma un lugar Ujú. bien balanceado. Que es lo que vemos que está haciendo David, porque así como decía Dani, a veces es primero trabajo con las circunstancias para que mis emociones cambien, para que mi fe se ajuste. O a veces es primero trabajo con las emociones para poder ordenar las circunstancias. Que es lo que se promueve ahorita mucho. Ujú. Ajá. Y entonces tu fe va a estar saludable. Y o sea, no es lo que vemos en la Biblia. Y nada más, a manera de ejemplo, los salmos nos enseñan eso, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahorita. Porque hay necesidades. La necesidad de David en este momento era ser liberado de los De la enemigos que lo opresión. perseguían. Pero esa no es su verdadera necesidad. ¿No? Esa era la manifestación de la necesidad. Era una Entonces, inseguridad que sentía. ajá. Y entonces la fe lo ayuda a lidiar a resolver las verdaderas necesidades, que no sé si las quieran Pues, mencionar. antes de eso, quería como clarificar a qué nos referimos con fe. Porque cuando hablamos de que la fe está por encima, la fe o lo espiritual, tal vez no es muy claro. Y en términos más prácticos es la realidad de lo que no vemos que está pasando. O sea, aquí David describe algunas cosas. Por ejemplo, dice, yo confío en tu amor inagotable. Ahí está uno. Él tiene fe en que el amor de Dios es inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Él tiene fe en que está alegre, aunque no está alegre. Y no es como que lo está diciendo como como un mantra nomás para como convencerse. Ajá. Está diciendo también, porque me has rescatado. ¿De qué lo ha rescatado? No está diciendo que lo va a rescatar, ni que lo ha rescatado en el pasado. Nomás es como una afirmación de que, pues Dios me ha rescatado. ¿De qué? Pues tal vez de muchas. Ujú. Sí. Nosotros podríamos decir que nos ha rescatado del infierno, nos ha rescatado de una vida Otras sin Él. circunstancias, además. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. También es fe en que Dios es bueno, como lo que decías. Entonces, todas estas cosas son independientes de sus situaciones y sus emociones. Es como la realidad de lo que Dios dice que es y de lo que Dios dice acerca de mí. Porque ni siente el amor de Dios en ese momento. Lo que siente es lo otro, por eso está así como sobrecogido por todas esas emociones. Lo que siente es otra cosa, entonces no siente el amor de Dios y no lo ve.
porque no ve la liberación de Dios de una manera obvia. Entonces está apelando a algo que no se ve, que no se siente, pero que es. Entonces David sabe que el amor de Dios es inagotable y lo cree, o sea, lo tienes que creer, ¿verdad? A fin de cuentas, no nada más es saberlo como de manera intelectual, sino yo sé que Dios me ama, entonces voy a creer que Dios me ama. Y eso reordena todas las demás cosas. Y voy a caminar en esa dirección. Ajá. Porque si se ponen a pensar, cuando creemos realmente, por ejemplo, estas cosas, se vuelven claras muchas tomas de decisiones, direcciones que hay que tomar, decisiones que hay que tomar. Si tienes en la mente toda esa confusión y todo el miedo que sientes y todo lo que está experimentando David, tomar una decisión en esas circunstancias es bien difícil. Pero cuando tu mente está clara, sabiendo quién es Dios, te puedes dirigir confiadamente en una dirección, aunque todo se vea muy mal. Y aquí vemos también muy claramente a qué se refería Santiago, que la fe sin obras está muerta. O sea, no está hablando de que las obras van a salvarnos. Está hablando de que cómo esta fe de la que estamos hablando no va a tener un impacto en nuestra vida cotidiana y no va a tener un impacto en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en cómo pensamos, en cómo afecta esta realidad de la que estamos viendo, cómo no afecta a nuestro entorno. Santiago está diciendo, es imposible. O sea, no puedes decir que tienes fe y que no se vea. Sí, pues ¿cómo se hubiera visto Abraham si no se hubiera ido de su casa? Es como... O sea, aunque por mucho que le haya creído al Señor, si no se hubiera ido de su casa como Dios se lo mandó, ¿de qué hubiera servido? Entonces no era cierto. Entonces no era fe. Y otra cosa es que no son dos aspectos que se separan, porque también creo que a veces cuando empezamos a hablar de temas espirituales, empezamos a separar lo espiritual de lo físico o terrenal, como si fueran dos cosas completamente separadas y que no interactúan una con la otra. O sea, llegar al punto de vivir una espiritualidad donde todo pasa en un plano que no existe y no afecta a mi vida diaria. A lo que voy con todo esto es que pues hay una relación entre lo que veo, lo que siento, lo que vivo y la parte espiritual que es mi fe. Y una afecta a la otra. Porque también existe esas ondas, no necesariamente cristianas, algunas son cristianas, pero algunas no, donde es todo un tema nada más espiritual, y no tiene nada que ver con mi vida personal y se separa completamente. Y no estamos hablando de eso, más bien lo que queremos es... Como que no es práctica. Ajá. Y ese es el punto de la fe, que la fe tenga un impacto en mi vida diaria, y por eso es que venimos hablando desde hace mucho, que esta vida de la que hablamos, que encontramos en Dios, tiene que ver con nuestra vida ahorita. O sea, también no es nada más en la eternidad o no es algo imaginario. Es algo que afecta mi día a día. Pues sí. Entonces, avanzando un poquito, así como analizamos este salmo, podemos analizar otros. Y la estructura va a ser muy similar y se pueden identificar como que 3 grandes áreas de necesidad donde que Dios mismo como que hizo, o sea, como Dios diseñó estas áreas de necesidad en la vida del hombre precisamente como punto de encuentro para tener comunión con Él. Yo le llamaría como carencias o huecos. Pues es que es como un enchufe, ¿no? O sea, como las clavijas o algo así, el punto donde se une una cosa con otra. Sí, o sea, yo como lo veo también es como que no somos Dios, obviamente, nos hizo a su imagen de cierta manera, pero hay ciertas áreas que Dios decidió que nosotros no tuviéramos o que dependiéramos de Él para poder funcionar. Sí, como no incompletas, pero insatisfechas podría ser. Es que yo creo que también aquí entra otra cosa que hemos escuchado muchas veces, que creo que es equivocada, cuando decimos Dios hizo al hombre perfecto. Yo creo que, para empezar, la Biblia no dice eso, ni la creación era perfecta, dice que era muy buena. O sea, todo era bueno, pero cuando le agregamos el sesgo de equiparar bueno a perfecto, porque Dios lo hizo, nada más por el hecho de que Dios lo haya hecho, se nos pueden ir cosas como estas, que hay necesidades como ciertos huecos o ciertos espacios para que permitieran esa conexión con Dios. Se infiere que como si el hombre ya no necesitara nada, o sea, como si estuviera completo. Porque perfecto significa completo precisamente, al menos en la Biblia. Entonces, si está completo en sí mismo, pues no tiene necesidad de otra cosa. Pero no fue el pecado el que causó esto.
O sea, Eso era ya el estaba diseño de desde Dios. antes. Ajá. Ujú. Dios nos hizo para tener una relación con Él. Entonces, hay puntos de conexión y áreas como de necesidad para que eso suceda. Así como en el caso de no es bueno que el hombre esté solo. Si tú dices, entonces Dios hizo al hombre perfecto, está como que ahí ya no queda el espacio para Eva. Pero no dice eso la Biblia. Ujú. Entonces, estas tres áreas pues se manifiestan de diferentes maneras, ¿verdad? Pero sí Ujú. creo que en el fondo son las que todos los seres humanos tenemos. Engloban Ajá, todas todas las demás. Todas Y, las y demás. estas todas tres las áreas de circunstancias. las que vamos a hablar son, tras un estudio de las escrituras, de lo que vemos, cómo se expresa los salmistas, pero no nada más ahí, sino pues en otras áreas de la Biblia, vemos este patrón de estas necesidades que los hombres, los humanos, pues, buscamos. Sí, y que lo puedes ver en tu vida, ¿verdad? O Ah, sea, claro, sí. lo ves en la Biblia, pero en lo práctico realmente sí es así. Y aquí empieza otro ejercicio personal. El camino a otro ejercicio Sí. personal. Un camino personal de analizar esto en tu vida. O sea, si ya pasamos por bueno, voy a ver cómo actúo como Dios y cómo revela esto el pecado en mí. Ahora vamos a ver cómo estas tres áreas se manifiestan en nuestra vida Ujú. casi todos los días. Sí. ¿Nos vamos a ir una por una? ¿Decimos las tres o qué? Sí, pues a lo mejor de una por una. O mencionamos las tres y luego ya nos Lo detenemos mismo, en... no sé. Esa es la duda que tenía. ¿Te creas? Yo creo que mencionamos las tres. Sí, Y luego para... ya nos vamos una por una. Está bien. Las tres áreas que la Biblia describe, o digo, no es como que las den en una lista, ¿verdad? Pero las podemos observar, es la necesidad de seguridad, necesidad de significado y la necesidad de contentamiento. O sea, estas tres áreas que como humanos necesitamos de ellas Ujú. para existir, para Sí. funcionar. Sí, son como tres pedazos que faltan en el hombre Ujú, y que Dios los diseñó para ser satisfechos por él. ujú. Que podríamos describir cada una de ellas, que es, por ejemplo, la de seguridad. Seguridad, bueno, les voy a leer lo que está en el temario. Es seguridad, incluye las ideas de seguridad, protección, estabilidad, ser amado, aceptación. Pues yo creo que es una de las sencillas, ¿no? O sea, sentirnos seguros es cuando todo a mi alrededor está Ujú. en paz y yo me siento protegido, pues o sea, es Sí, lo que dice, ¿verdad? Cuando hay Protegido. orden Cuando hay en mi orden. vida, o sea, Y por el contrario, podemos identificar cuando esta necesidad cuando sentimos miedo, por ejemplo. Ujú. O sea, el miedo a futuro, miedo a que suceda. Sí. sí, pues la vejez, quedarme sin trabajo, Que no la haya pérdida, dinero. la pérdida de la Ujú. salud, o sea, para ser más como Sí, específicos, ¿no? En directos. dónde Ajá. lo podemos ver. Encontrar una pareja estable, por ejemplo, ¿no? Pues generalmente casi todos, aunque no es políticamente correcto decirlo, pero todos nos queremos casar, Ujú. de manera general, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues está también esa seguridad que buscamos de encontrar a alguien y ser felices para siempre, tener un trabajo, tener ciertos elementos en nuestra vida para que nada se mueva de ahí. Ujú. Casi siempre tiene que ver con el futuro, aunque obviamente el presente es importante. Pero pienso que tiene mucho que ver con el futuro porque si me dijeran que en el futuro voy a estar bien en todas estas áreas, casi podría pasar el presente. Ujú. sin Al menos se hace mucho más tolerable, Ajá, ¿verdad? ujú. sí. Podría pasarlo y decir, bueno, pero sé que tengo la seguridad de que más adelante voy a estar bien. Creo que tiene que ver con el futuro porque el presente me da miedo. Si estoy en esta situación, ¿qué va a pasar más adelante? O sea, por ejemplo, una enfermedad. Me diagnosticaron algo. ¿Y qué va a pasar más adelante? Pero si me Sí. dijeran, se te va a quitar, no más es... bueno, diría, pues tal vez la voy a sufrir un ratito, pero No pasa no va nada. a pasar nada. Ujú. Entonces creo que tiene mucho que ver con el futuro. Obviamente, como no podemos ver el futuro, afecta a nuestro presente. Pues sí. Y luego el segundo es el significado. Se refiere a las áreas en las que se siente importante, apreciado, valorado por los demás, realizando actividades que son significativas y se le tiene en alta estima. Pues no sé, yo creo que todos en algún momento decimos, bueno, ¿y para qué? O sea, Sí, como la búsqueda de propósito. ajá. Ujú.
¿con qué objetivo estoy haciendo esto? Ujú. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué caso tiene? O sea, cuando en esos bajones que de repente tenemos. Sí, a lo O sea, mejor este es un poquito más filosófico, ¿no? De sí. nosotros. Sí. En Sí, es comparación más, a los más otros. introspectivo Pues y tiene es... que ver también con identidad. Sí. Ujú. Sí, para qué existí, para qué nacimos. ¿Para qué por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué caso Ujú. tiene? De veras es trascendente. Y yo creo que sea, o sea, ahorita decíamos que Dios puso ciertas cosas en nosotros y estas son las 3 áreas Ujú. que vemos que puso en nosotros y a cierta edad se despierta eso en Sí. nosotros que decimos, ¿y para qué estoy aquí? Sí. O sea, ¿qué propósito, qué propósito tiene la humanidad? Y luego, ¿y yo? ¿Qué Ujú. rol tengo? Y ahí muchas veces, muchos ondas así como, bueno, ondas, como corrientes cristianas llenan eso como diciendo, Dios tiene un propósito para tu vida y, Tienes un hueco en tu corazón con la forma de Dios. no lo había escuchado, pero bueno, es lo que estamos diciendo básicamente. Pero como, y creo que es cierto, o sea, Dios tiene un propósito y es bueno, pero a veces nada más como que es una idea que queremos rellenar. Ujú. No sabemos qué es ni nada, nomás queremos que esa Pero sí, parte pero es bien real, satisfaga. o sea, no sé si les ha pasado, es bien real, es tan real. Bueno, de hecho, ahorita vamos a ver cómo en la carne tratamos de satisfacer esos sentimientos, esas necesidades que tenemos. Pero es bien real, o sea, Ujú. llega el punto donde dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿vale la pena hacer lo que estoy haciendo? O sea, ¿para Ujú. qué vivir? ¿Para qué la existencia? ¿Qué hago aquí? Ujú. Pues muchos que empiezan una rutina, o sea, sobre todo ya que te casas, que tienes Ujú. hijos, empiezan a perder, mucha gente empieza a perder ese significado, o sea, como que, y luego, o sea, ya cumplí muchas cosas, ya estudié la carrera que quería estudiar, ya me casé, ya tuve hijos, y luego Ya tengo el trabajo ya que tengo el quería. trabajo, y ya estoy ganando el dinero, y luego, Pero ya. fíjate, si te vas más atrás, colocamos en esas áreas el significado o el Ajá. propósito, ¿verdad? Ujú. Tu propósito es estudio. que estudies una buena carrera y te vaya bien. Tu propósito es que seas buena persona. Tu propósito es, o sea, hasta la expresión artística de tu identidad manifiesta eso. O sea, que eso pasa mucho más evidentemente, ¿no? En la etapa de adolescencia, cuando cambias el look. Algunos hasta se cambian el nombre, sobre todo los que tienen 2 nombres, es cuando pasan Usan a la, el segundo. Ya no pasan a soy la Daniel, soy secundaria o a la Luis. prepa y utilizan su otro nombre porque es como que soy otra Sí. identidad. Ujú. Realmente tiene que ver con eso. O sea, cuando queremos pertenecer a cierto grupo, te cambias tu manera de vestir, hasta de hablar, o sea, como todo eso es la búsqueda de significado. Oye, hablan a tu casa y luego está Adolfo. ¿Quién? Sí. Así canijo, sí es cierto, se llama Adolfo. Sí. Yo creo que tiene que ver con eso, y con la si se búsqueda de fijan, significado. la búsqueda de significado es como la imagen esta del burro con una zanahoria. O sea, siempre está, el significado siempre va delante de nosotros. O sea, es como el ejemplo que se pone de que estás estudiando y ¿cuándo te gradúas? Ujú. Y lo de te gradúas y ¿cuándo te casas? Ujú. O no, ¿para cuándo tienes novia? Y no, pues ya tienes novia. Y luego, ¿para cuándo te casas? Ajá. Y luego ya ¿Para te cuándo casas, hijos? ¿para cuándo los hijos? Y tienes un hijo y ¿para cuándo el otro? Ujú. Y así, o sea, siempre es como la zanahoria que está colgando ahí amarrada del burro, ¿verdad? Siempre está adelante el significado. Ujú. Como que el propósito nunca lo alcanzas. Y a veces no nos damos cuenta que estamos buscando significado en eso. O sea, creemos que pues así es la vida y eso es lo que hay que Sí, hacer. siempre hay que estar sobre lo que sigue. Ujú. Ujú. Pero realmente si buscamos cierta identidad en eso. Y no nada más identidad, sentirnos satisfechos en eso. O sea, una vez que alcance eso, voy a estar bien. Y pues es interminable, ¿no? Sí, que es el siguiente, ¿verdad? Ajá, porque queremos hacer algo que valga la pena, que trascienda, que nos dé un lugar en la comunidad o en el mundo y pues... Pero hay algo de esto que Dios sí colocó ahí. O sea, Ujú. ese es el asunto, ¿no? Que Nada de esto es malo necesariamente. exacto, no. por sí mismo, ¿no? Es una necesidad genuina. Genuina, ajá. Y la otra es el contentamiento. Sí, que está ligado a lo que estábamos diciendo. Ujú. Ujú. Está compuesto por una sensación de paz, satisfacción, sentirse completo, que todo está bien en nuestro rincón del mundo. O sea, es esa persecución de ya. Sí. Sí. O sea, ya logré lo que tenía que lograr. Ujú. Y en realidad es como que nada queda ahí, ¿no? Es como los jueguitos de los niños, que es una pieza en un hoyito y lo que no, Sí, sí. que no entra. Algo así parece. O sea, agarras una cosa y la quieres meter y no queda, y no queda, y Oye, no es queda. que se y ve no hasta queda. como un derecho humano la búsqueda de la felicidad. Ah, es cierto. O sea, está incorporada ahí entre los derechos humanos y las cosas que son legítimas
hacia la gente. O sea, es que es muy evidente que sí hay algo que estamos buscando. Y creo que las tres se entrelazan. Claro. O sea, como que no siempre están los límites muy claros de cuándo es una y cuándo es la otra. Pero me acuerdo de la película esa de la historia de Calvary Chapel, ¿cómo se llama? Jesus Revolution. Que uno de los personajes dice es que estos jóvenes están buscando las cosas correctas en los lugares equivocados. Y ese es el punto. Estas necesidades no son pecaminosas por sí mismas. O sea, querer encontrar propósito, valor, el sentido de paz, de satisfacción, no es pecaminoso por sí mismo. Es correcto. El problema y que nos permite ver de qué tan grave es el efecto del pecado es donde buscamos satisfacerlas. Ahí es donde nos metemos en problemas por lo general. Así es. Yo creo que el contentamiento es una de esas que todo el tiempo estamos buscando sin ser necesariamente intencionales. O sea, pues es muy natural estar buscando el sentirme en paz, el sentirme, el sentirse que estoy logrando algo que yo quiero y tiene mucho que ver. Es muy obvio ver cuando lo estás haciendo también. Bueno, una vez que ya entiendes el propósito de Dios y todo, cuando lo estás haciendo por lo que tú quieres, o sea, se puede volver muy egoísta. O sea, yo quiero las cosas así, yo quiero que sean así. Este es mi ideal, yo quisiera, y cuando tenga esto, voy a estar contento. O sea, lo veo, pues lo puedo ver o sea, piensa en una persona y dices, ¿qué es lo que está persiguiendo esa persona? ¿Cuál es su ideal? Si es un matrimonio, si es y qué es lo que pensarías tú que esa persona está buscando para ser contenta. Y es muy obvio verlo en los demás, pero también pues en uno mismo. ¿Y por qué decimos que Dios es el que satisface esas áreas? O sea, porque estamos tan seguros de que Dios puso esas necesidades y que Él es el que satisface eso. En la Biblia, cuando Jesús se revela, viene y cuando dice qué es lo que satisface al mundo, o sea, o a las personas. Primero que les dice cuál es la necesidad y qué es lo que satisface esa necesidad, siempre pues es constante, ¿verdad? O sea, siempre es Él. O sea, por eso decimos que esas necesidades solo Dios las cubre. Y también cuando menciona las necesidades y que las cubre, es como que, ¿qué? O sea, cuando dice, ustedes buscan esto, pero la solución es esto otro, te quedas como, pero estábamos hablando de cosas de pan. O sea, ¿por qué de repente de pan te pasaste a cosas espirituales? O sea, no nos damos cuenta que las necesidades que pensamos que son en este plano, que son terrenales, realmente vienen por otro lado. Sí, cuando les dice, Dios sabe que tienen necesidades de que van a comer, que van a vestir, ¿qué más? Les dice comida, vestido. Y techo. Bueno, sí. Sí, pero les dice, Dios sabe, pero eso no es lo importante. O sea, ustedes desvían o creen que la necesidad que sienten en su corazón son esas, pero en realidad es algo más, es más trascendente. Y hay muchos versículos. Sí, cuando habla de tener sed, o de que pues estás buscando agua, pero no te das cuenta que yo soy el agua, que nunca te va a volver a dar sed. Digo, lo estoy parafraseando mucho, ¿no? Pero es como, ¿qué? Sí, y la imagen es buenísima. O sea, si te pones a pensar cómo es el efecto de la sed, es algo es algo bien desesperante. O sea, ¿han sentido sed así? Sed de café, sí. Yo creo que sed muy pocas veces hemos sentido, ¿no? Pero es una sensación bien desesperante. Yo creo porque aparte, entre más piensas en eso, peor se vuelve la idea. Sí, he escuchado que es peor tener sed a tener hambre. No sé qué tan. Es que puedes pasar muchos días sin comer, pero no sin tomar agua. No, es algo vital. Entonces, cuando Jesús pone esta figura de la sed, cuando fue con la mujer samaritana, ¿no? Cuando hace esta figura de que no vas a volver a tener sed jamás. Sí, porque estaba buscando agua en el pozo. O sea, está muy padre toda la ilustración. Digo, tiene mucho que ver con esto. Es una necesidad genuina. La estaba buscando en un lugar que parecía correcto, pero era algo que nomás le iba a dar para un ratito. Sí, es una solución momentánea. Y lo mismo con el pan. Entonces, así de que el que tenga sed, el que tenga hambre, el que esté cansado, el que esté desanimado, o sea, siempre son, o sea, como necesidades bien fuertes. Que obviamente está hablando de cosas espirituales.
y como expresando esa necesidad que está en el hombre, esa cosa que siempre falta, que nunca está satisfecha, que ya te casaste y te diste cuenta que no era, ya tuviste el título, la carrera o la maestría o lo que sea que querías y ya no estás satisfecho. No, tal vez es con los hijos, tal vez es viajar, tal vez es un hobby, tal vez, o sea, como esa carrera que no se termina, revela algo no está saciado, algo falta. Y la invitación de Jesús es eso que falta, yo lo puedo suplir. Yo la soy. vida, o sea, también es la fuente de vida, que realmente es lo que estaba en Génesis, ¿no? Ellos estaban plenos. O sea, es que yo siento que no alcanzamos a imaginarnos o a dimensionar La plenitud. la plenitud en la que vivían Adán y Eva, porque todo esto estaba cubierto. O sea, es parte de lo que se perdió también. Entonces, como no conocemos la vida sin sentir esas cosas, pero así estaban Adán y Eva, era lo que tenían ellos. O sea, estaban satisfechos en Dios, no tenían o sea, la necesidad de seguridad, de significado, de contentamiento, Sí. estaba todo suplido en Dios. Es que imagínate, o sea, estaban seguros porque estaba el Señor con ellos. Tenía sin propósito su vida, tenía un significado, sabían para qué estaban, porque Dios se les había dicho, van a hacer esto, y se los decía constantemente, o sea, hoy vamos a hacer esto. Y luego estaban tenían contentamiento, están satisfechos con lo que tenían. O sea, estaba pues perfecto, o sea... Me voy a dar un tip para el futuro, porque mi hijo todavía no está en este punto, pero estoy pensando en cómo esto aplica a guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, en el hecho de que ellos tengan que experimentar esta necesidad para poder buscar a Dios. Y aquí es lo controversial, ¿verdad? Esto no es el tip que quería dar, pero es nada más como lo controversial de que, pues, qué tanto tienen que experimentar la falta de Dios para después darse cuenta que sí que necesitaban lo genuino. Eso no es el punto. Más bien el punto que yo estaba pensando es que a veces a los hijos les vendemos una idea de que todo está bien, todo está bajo control, Dios ya está de tu lado y así, ¿no? Y luego, pues, nunca ven una necesidad real de, pues, yo necesito a Dios personalmente, yo necesito encontrar mi seguridad en Dios. O sea, no viene de mi religión, no viene de mi familia, no viene de mis padres. Lo necesito buscar y encontrar en Dios. Estos 3 puntos: contentamiento, seguridad y significado. Y digo que es un tip para mí para el futuro, porque no sé cómo se hace exactamente. Pero quisiera que mi hijo experimentara eso en un futuro. O sea, que pueda él apropiarse de eso y decir, pues esta es mi fe, porque yo necesito de Dios, no porque mi papá me dice yo que creo que todos los papás es algo que... Todos, digo, sí. Y lo único que estoy haciendo es como desmenuzar lo que muchos papás quieren, ¿no? Porque a veces es muy fácil nada más decir, quisiera que mi hijo tuviera una relación con Dios. Pues sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se puede hacer? Pues tiene que primero ver esas necesidades en su vida. ¿Y cómo va a ser para ver las necesidades? Pues yo le voy a enseñar. O sea, yo quiero enseñarle a que, pues, tienes estas necesidades que ni yo voy a poder cubrir. Búscalas. Digo, no las busques en los lugares incorrectos. O cuando las busques en los lugares incorrectos, dirigirlo a, mira, es que este fue tu error. Sí. ¿Creen que sea necesario que pasemos por lo que pasamos? Hijo, es que necesario es una palabra bien fuerte. Y por eso digo, esa es la parte controversial. Porque nadie diría o nadie querría decir que sus hijos pasen por situaciones feas para tener Yo que creo aprender. que no. O sea, porque cuando dice en Salmos, en Proverbios, que dice, oye, hijo mío. O sea, así con ternura hay una manera más fácil de llegar al mismo punto que vas a llegar. Sí. Atiende, escucha. Yo creo que si hablamos de la voluntad de Dios, o sea, lo que Él quisiera, es que no pasemos por ahí. Pues sí. Pues ojalá. Pues es que en general todo el plan, todo lo que estamos pasando como humanidad, o sea, la voluntad de Dios es que regresemos a lo que Él diseñó. Pues estamos pasando por esto, pues por las acciones que hemos tomado, pero su voluntad es, pues, que estar reconciliados con Él. Y lo más maravilloso es que Jesús vino a restaurar eso, ¿verdad? O sea, esa plenitud que tuvieron Adán y Eva, ahora podemos tener acceso a ella en Cristo. Para satisfacer estas necesidades. Todo, o sea, ahorita tenemos el acceso a lo mismo que tuvieron Adán y Eva. Aunque parezca que no, que parezca muy imposible, pero podemos hacerlo porque
Jesús lo afirmó. Dijo, vengan y no van a tener sed. O sea, esa necesidad que sienten, esa insatisfacción constante, ese miedo que sienten ante muchas cosas, el significado de la vida, lo van a encontrar en mí. Ujú. Vengan a mí. Y yo creo que esa es una de las partes que me ayudó a mí mucho este discipulado en buscar a Dios en esas áreas cuando estudio la Biblia. O sea, cuando veo su palabra y qué es lo que Dios está hablando a mi vida, verlo en estas 3 áreas, cómo es que Dios satisface esas áreas, tiene mucho más sentido para mí. Para mí ha tenido un chorro de sentido. Les voy a confesar algo. O sea, mi percepción acerca de Jesús ha cambiado muchísimo con todo esto que hemos aprendido. O sea, era Jesús el que dio su vida por mí, como que ahí se quedaba. Pero de eso al paso de que en Él está la vida, que Él es la vida, que ahí está la abundante vida. O sea, ha sido algo bien reciente en mi Y aunque vida. lo decías, ¿no? O sea, si alguien Sí, te sí, preguntara ¿de dónde viene la vida? O sí, que el camino, la verdad de la vida, ¿quién es? No, Sí. pues Jesús. O sea, Y se fijan, o sea, hasta en lo que hablábamos, o sea, en las iglesias es bien raro que se hable de Cristo. O sea, así como tú alguna vez lo comentaste, Dios. Sí, confía en Dios, pero Cristo causa mucho como alarma. O sea, cuando hablas acerca de Cristo, la gente hasta se echa un paso para atrás. Un no creyente que le hablas de Dios, pues te tolera. Ujú. Pero cuando hablas de Cristo, hay una reacción muy diferente. Y muchos predicadores, pastores, iglesias hablan de Dios, pero no hablan de Cristo. Se acabó. Caramba. No sé cómo hacerles voltear el reloj. Es que está justo atrás de la laptop. Hazle así, ¡cucurrú! ¡Cucurrú! Una señal Discreta. Bueno, esperemos que la gente que está escuchando esté disfrutando tanto tiempo Sí. y que se les haya pasado tiempo. Rápido. Y si estás haciendo ejercicio, de nada, porque ya te hicimos hacer más ejercicio. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.